5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué hay detrás de la puerta roja? Llegó a los cines la quinta película de la franquicia Insidious, que a pesar de que esta tiene sorpresa al final, me gustaron las dos primeras películas, Insidious del 2010 y Insidious capítulo 2 en el 2013, porque fueron dirigidas por el maestro James Wan, quien fue el co-creador de Saw y también nos dio la primera Conjuring, y después la misma franquicia ganó dos películas más derivadas de la primera, y en el cinema nos dejaron saber que veremos una cuarta película de Conjuring, siendo la última de esa franquicia. También tenemos Insidious, la última llave, y eso contó la historia de Elise, pero no es tan buena como las dos primeras películas, que siguieron el recordatorio familiar, pero nos dieron contexto de la historia de este personaje de Elise. El recordatorio familiar está de vuelta, y en esta Josh se prepara para llevar a su hijo Dalton Lambert a la universidad, donde se convierte una pesadilla cuando estos demonios del pasado regresan a sus vidas, justo después de los eventos de Insidious capítulo 2, en los que el personaje de Patrick Wilson, Josh Lambert, intentó matar a sus hijos porque estaba poseído por un demonio. En esta encontramos a esta familia totalmente lejana. El padre no habla con sus hijos, se separó de su esposa, y nos preguntamos si queda algo en esta familia después de 10 años. Después de los eventos de Insidious capítulo 2, Dalton Lambert, como sabemos o no sabías en la primera película, estaba en coma y es poseído por una identidad demoníaca. En esta va a la universidad y comienza a descubrir que puede hacer viajes astrales. ¿Y qué es un viaje astral? Te pregunta. Es que puedes dejar tu cuerpo y caminar por el más allá, a otros lugares llenos de espíritus, entidades y demonios. Pero por supuesto no funciona, y regresa el antagonista demonio llamado Sistas, y conocido por la gente le dice Lipstick Face o Dark Mouth, como el de Star Wars, por los colores de la cara, provocando que su padre, interpretado por Patrick Wilson, tiene que ayudar a su hijo para terminar de una vez y por todas la maldición y esta identidad maldita que perturba a esta familia. Me gustó mucho la película. Por supuesto, Patrick Wilson está haciendo su debut como director, no es un James Wan, pero pensé que lo hizo muy bien. Logró crear escenas muy tensas y capturar la energía pesada de las dos primeras películas. Los dos primeros actos no me molestaron porque son bien densos y es bien psicológico. Si en verdad entenderemos cada miembro de la familia y entenderemos un poco las motivaciones y lo que está pasando, y luego en el tercer acto Patrick Wilson logra darnos los buenos sustos, que por eso esta película logra llevarnos a recordar las dos primeras películas. Wilson nos ofrece algo bien aterrador y su actuación nos hace entender y reconocer la interpretación que hace del personaje de Josh, el cual nos encariñamos con su personaje desde la primera película, y poco a poco nos dan un Josh medianamente sensible, el cual no puede lidiar con todo lo que le ha pasado en su vida anterior, y además tiene que ayudar a su hijo, el cual le dan gran parte de la película, ya que es necesario para que el personaje de Josh no tenga toda esa carga dramática que pide el personaje, y por eso no entrega o no ofrece tanto en la película, pero la historia está muy bien contada. Hay un buen balance de la historia. Insidious, la puerta roja es una película de suspenso que logra entregar buenos sustos y es una historia gratificante. El final tiene algunas sorpresas y esto cierra la historia, y esperamos que no estén más malditos desde ahora en adelante. Insidious, la puerta roja ya está en cine, así que si buscas algo de terror de este verano y que te aumente la ansiedad. Así que gracias por acompañarme en un episodio más. Yo soy Ana y esto es Lo Más Pegado.